Bueno, bienvenidos a todas, todos, todes, quienes están acá, quienes nos van a ver después por YouTube. Bueno, para quienes no me conozcan, mi nombre es Cami, soy de Sur, de Psicología. Estoy un poco mal de la voz, así que espero que tengan paciencia. Bueno, y en esta oportunidad tengo, la verdad, la alegría de darles la bienvenida a lo que es esta primera edición de Congreso de Actualidad en Psicología. La verdad es que este espacio lo estuvimos haciendo con mucho esfuerzo y surge de la necesidad que veíamos de poder seguir formándonos, seguir teniendo espacios de formación, de síntesis, más que nada teniendo en cuenta toda la situación de emergencia que vivimos en estos 2 años y todos los debates que han girado alrededor, ¿no? Los nuevos desafíos, eh, las problemáticas que se tuvieron que repensar, digamos, en nuestro campo y bueno, la necesidad de encuentros para repensarlas, ¿no? Nosotros creemos y creemos como Sur, que como estudiantes no nos podemos quedar atrás, sino que estos debates que cruzan nuestro campo también tienen que ser parte de nuestra formación. Y bueno, por eso encontramos esta hermosa manera, que es organizar varios paneles, invitar a disertantes, la verdad, de lujo, para poder conversar. Eh, y bueno, y cerrar este trimestre medio cargadito con una instancia un poco más distendida, pero muy rica de aportes y de debates y discusiones. Eh, bueno, antes de empezar, decirles que esto va a estar siendo grabado. Está siendo grabado ahora, lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. Después paso el link para que lo podamos ver, compartir en caso de que no hayamos podido venir hoy o que lo queramos ver de nuevo. Y paso a comentar un poco la dinámica del encuentro. La idea es que primero puedan hablar las disertantes, que ahora las voy a presentar, tengan un momento para poder hablar, comentar un poco eso que prepararon. Hay una disertante que se va a tomar un poquito más tarde, porque bueno, son momentos agitados y todas estamos con muchas cosas. Eh, y después sí poder abrir un momento de preguntas, de aportes, de intercambio y demás. Yo estaba pensando que podía empezar Claudia, si te parece bien, Eliana. ¿Sí? Bien. Que podía empezar Claudia, así que ahora la paso a presentar. Eh, Claudia tiene un currículum muy grande, así que si me olvido de algo. No me asustes. Vas a generar muchas expectativas, ¿no? Pero bueno, ella es licenciada en psicología de acá, de esta casa de estudios, la UBA. Es especialista en psicología laboral. Es docente referente de la materia de psicología laboral de la Universidad Kennedy. También es profesora adjunta de la asignatura Comportamiento Organizacional de la Universidad de Lomas de Zamora. Es profesora adjunta también de la materia Psicología de las Organizaciones de la UPE y es codirectora de la investigación La ausencia de actividad laboral como factor de cambio en la subjetividad en el entramado social. ¿Verdad, Claudia? Sí. Hola, sí, acá estoy, muy bien. Bueno, nada, la verdad un gusto poder tenerte acá con nosotros y bueno, te escuchamos. Cualquier duda o consulta la pueden ir dejando en el chat que nosotros la vamos a leer. Bueno, voy a leer un poco porque me pongo nerviosa, entonces voy a leer, después me distiendo. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias Camila, hola Eliana, por compartir nuestra mesa. Agradezco a la agrupación de Estudiantes Sur por la invitación a participar en este congreso de actividad en psicología. Lo celebro que los estudiantes generen estos espacios de encuentro. Los felicito realmente porque tiene que ver con nuestra formación como ustedes como futuros colegas. Y bueno, la pregunta que nos convoca es vuelta a la normalidad. Y yo primero les quiero contar que yo soy egresada de la casa, soy el último examen de ingreso, después vino el CBC, así que tengo muchos años, fue con la vuelta a la democracia, entré a la facultad, así que me da mucho placer estar con contacto con los estudiantes y sobre todo estudiantes militantes, ¿no? Eso me entusiasma. Y digo que siempre uno vuelve,
vuelve a las facultades de otro lugar, pero vuelve, ¿no? Yo tengo mi formación, soy psicoanalista, pero hace muchos años que estoy interesada en investigar y trabajar sobre el tema de la psicología laboral, sobre el mundo laboral. Será porque viví los años 90, que me quedaron pensando en todo esto del neoliberalismo y fueron temas que me siguen llamando la atención. Y bueno, esto vuelta a la normalidad lo voy a pensar desde el ámbito laboral. Lo pensé desde el quehacer laboral y fundamentalmente el ámbito laboral en las organizaciones, ¿no? Del rol del psicólogo también laboral que trabaja en organizaciones. Lo primero que tenemos que pensar es que la importancia que tiene el trabajo en la vida de las personas. El trabajo es central en la vida de las personas. Proporciona un espacio de socialización y de construcción de identidad identitaria, también es parte de nuestra construcción como sujetos, pero no es solo importante en la vida de las personas, sino también en el desarrollo de las sociedades, ¿no? El trabajo está vinculado también con una cuestión contextual social. Un autor, Rifkin, dice en su libro, que El fin del trabajo, dice, desde el principio de los tiempos, las civilizaciones se han estructurado a partir, alrededor del concepto del trabajo. Por lo tanto, no puede ser analizado aisladamente de los cambios históricos. O sea que estamos atravesando el concepto de trabajo en la actualidad desde un concepto histórico por el que estamos atravesando, ¿no? Otra autora como Paula Hermida dice su trabajo, significado del trabajo en épocas de cambio, su impacto en la construcción de identidad, refiere que a las modificaciones contextuales generan nuevas modalidades de trabajo que impactan en el vínculo de los sujetos con el mismo. A lo largo de la historia, nosotros podemos observar diferentes formas de organizaciones de trabajo. En las sociedades occidentales podemos dividir 3 etapas. La primera, vinculado a un trabajo artesanal, a lo que podíamos pensar lo que era el señor feudal. Una segunda, a la industrial, al mundo de la revolución industrial. Y una tercera, en este momento, basada en el conocimiento. Esto no es menor pensarlo, porque nosotros... el siglo XX estuvo constituido por una modalidad de trabajo que tiene que ver con una modalidad de trabajo pensado en la revolución industrial, en la industria de chimenea. El siglo XXI está pensado en una mirada hacia lo que es el conocimiento. Hay nuevas formas de pensar el trabajo y nuevos sujetos que va a producir estas nuevas miradas del trabajo, ¿no? Dice, el pasaje entre estas etapas, o sea, entre la revolución industrial, esta mirada de la revolución industrial y esta mirada del conocimiento, generan repercusiones tanto en el campo de lo social como en las modalidades de producción de subjetividad. El siglo XXI es fundamentalmente, nos pone ante desafíos y retos. O sea que ya no, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Ya el pasaje al siglo XXI nos ponía frente a nuevos retos en lo laboral, y lo que hizo la pandemia es acelerar los procesos. ¿Cuáles son los retos y nuevos modelos y transformaciones? Bueno, hay transformaciones en los puestos de trabajo. Hay cambios en las ofertas laborales. La aparición de la revolución tecnológica que modifica las formas de producción y modelos de gestión social. Hay impactos sobre las organizaciones laborales, sus culturas y sus estructuras. Hay cambios en las relaciones contractuales, mayor precarización laboral. Y hay una nueva relación entre el hombre y el trabajo.
En 1999 ya un autor que ustedes lo deben de haber leído, que es bastante popular, que es Bauman, sostenía el pasaje de la modernidad sólida, o sea, de la modernidad a la posmodernidad, de una modernidad sólida a una modernidad líquida, ¿no? Y esto establece un vínculo distinto entre el sujeto y el trabajo. Vuelvo a decir, la modernidad sólida pensado en la revolución industrial y la posmodernidad pensado en la era del conocimiento. Bueno, bien hasta aquí. Esto como introductorio y ahora pensar entre nosotros, quiero ponerlo en pensamiento un poco con ustedes. Este momento que estamos viviendo, primero quiero plantear una cuestión que tiene que ver, vamos a contextualizar la República Argentina. Las relaciones laborales en la Argentina son muy heterogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hablar de organizaciones como si todas fueran de la misma categoría. Tenemos desde una empresa, una cooperativa de trabajo, que es una organización laboral, hasta pensar en una multinacional. En ese contexto, cómo se va a ir modificando las relaciones laborales, cómo va a ser el trabajo, va a ser distinto según impacte en cada uno de estas. Lo que sí sabemos que a partir del siglo XX las relaciones laborales cambian y que la pandemia aceleró estos cambios en las modalidades de trabajo. El teletrabajo o el trabajo home office ya se venía haciendo, pero se venía haciendo a pasos paulatinos. Lo que ocurre con la pandemia es que lo pone sobre la mesa y se profundiza lo que antes era un proceso. O sea, ¿qué trae el trabajo? El teletrabajo trae un quiebre en el manejo del espacio y en el tiempo, como se lo conocía. Y aparece también el espacio como cambio. Ya no es más la oficina donde uno iba a trabajar como en la revolución industrial, donde uno iba a ocupar un tiempo, el tiempo era medido en tiempo de reloj. Ahora el tiempo es un tiempo por objetivos de trabajo. Cuando antes uno iba a una oficina, a un espacio, ahora el espacio es el espacio compartido por todos. Esto nos va a traer como consecuencias cuestiones que tienen que ver con patologías nuevas o patologías que se van a agravar, por ejemplo, síndrome de burnout, estrés, falta de regulación del tiempo, el tiempo privado se hace público, el tiempo, la regulación del trabajo en el hogar, ya no se sabe cuándo uno está trabajando o cuándo uno está descansando. Esto va a traer consecuencias, por eso hay una nueva normalidad. Yo no sé si hay una nueva normalidad, lo que hay es un cambio. Y estamos ante una situación de que lo que era antes no va a volver a ser. Las oficinas se empiezan a reestructurar como espacios de vivienda. Y las oficinas van a ser espacios de trabajo compartidos por 40, 50 personas según el día que le toque ir a cada sector. Los puestos de trabajo van a cambiar. Si ustedes se ponen a pensar, un banco, por ejemplo, ¿necesita de un cajero? Cada vez van a necesitar menos del cajero. ¿Por qué? Porque la gente después de la pandemia, en el momento de la pandemia, repensó cómo hacer transacciones comerciales, por transferencia, por Banelco, por una serie de cuestiones. El cajero físico, la persona, va a llevar un tiempo a que va a desaparecer.
Entonces, estas modificaciones del tiempo, esta nueva normalidad, lo que trae es una profundización de un cambio que se venía dando, pero hay una nueva normalidad, hay unos nuevos agentes de trabajo, hay profesiones que van a desaparecer. Como así, hay profesiones que van a aparecer. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver lo informático, están desesperados las empresas por formar programadores. Hay una falta de programadores, me contaba el otro día una colega que tiene 124 búsquedas de programadores y personas relacionadas con la tecnología y no la consiguen. Se están robando entre las empresas a los trabajadores, todo lo que tenga que ver con lo que es informática. Entonces, acá hay un nuevo sujeto laboral, una nueva concepción de lo laboral. La tradicional forma de trabajo no va a funcionar más. No sé si me explico, si, digamos, no solo esta cuestión de ir a la oficina, trabajar 8 horas e irte a tu casa, va a ser ciencia ficción para algunas empresas. El trabajo va a seguir siendo el teletrabajo, el home office, se irá un día o 2 días en la presencialidad, se compartirá espacios de socialización, pero el trabajo va a seguir pensado, porque también hay un abaratamiento de costos, tanto para el trabajador como para la empresa. Por otro lado, vuelvo a decir, va a haber nuevos trabajos, nuevas formas de trabajo. Digamos, las tradicionales carreras van a tender a desaparecer. Van a empezar a aparecer nuevos trabajos en relación a las nuevas formas, porque en definitiva la formación académica no es más que formarnos para trabajar, ¿no? Entonces, si el tipo de formación no va en relación al tipo de trabajo que se va a demandar, no va a existir algunas profesiones. Esto es interesante porque plantea varias cuestiones. Una, ustedes saben que se extendió la vida de las personas, ¿no? Somos cada vez más viejos. Y eso prolonga la capacidad de trabajo en los puestos de trabajo. Y ya actualmente hay 4 generaciones trabajando en los mismos lugares de trabajo. La generación baby boomers, que son los que tienen 60 y pico, la generación X, como la mía, la generación de los millennials y los centennials, que son los de muchos que están acá. O sea que 4 generaciones están trabajando en el mismo lugar de trabajo, con 4 miradas distintas del trabajo, con 4 miradas distintas de cómo trabajar. Entonces acá se genera otro nuevo desafío, cómo trabajar en las nuevas formas de trabajo, en equipo, en la diversidad, ¿no? El concepto de diversidad es una nueva forma de que sí o sí se va a trabajar en la diversidad. ¿Por qué vamos a trabajar en la diversidad? Porque vamos a trabajar en red, porque la diversidad cultural, la diversidad de género, todos los avances que ha habido en Argentina respecto al género, la nueva ley de contratación de chicas y chicos trans, esto es, que fue el año pasado, es un logro de la Argentina que hay que reconocer. Digamos, la incorporación de la discapacidad en los lugares de trabajo, con una fuerte impronta en esto, y también esto que decía de las 4 generaciones trabajando en el mismo lugar de trabajo. A ver, ¿cuál es nuestro rol como psicólogos? Estar atentos a que esto ya está. Y que nosotros tenemos que estar presentes en que las nuevas condiciones de trabajo van a ser distintas. Que las nuevas formas de autoridad en el trabajo ya no va a ser la autoridad verticalista, donde un jefe manda y los demás responden, sino que las relaciones van a ser horizontales y los líderes van a surgir del mismo lugar de trabajo. Yo no sé si me voy explicando, porque estoy tirando un montón de información, no sé si lo que quiero responder a la pregunta es que no va a ser igual que antes. Que las nuevas formas de trabajo van a ser distintas.
Y que ahí está el desafío del psicólogo laboral, ¿no? En cómo acompañar, hasta a veces yo digo desde la clínica, cómo acompañar a un sujeto, a un trabajador, en este nuevo proceso que se viene, ¿no? En tanto, acompañarlo en el encuentro con la tecnología, en tanto, acompañarlo en las dificultades que genera el teletrabajo, el cansancio, lo que vuelvo a decir, el cansancio, la invasión, el trabajo compartido en la casa y, y el trabajo con la diversidad. Pensar en que no todos van a poder adaptarse, o como, la palabra adaptarse no me gusta, pero repensarse en los lugares de trabajo. ¿Qué vamos a hacer con las personas que no puedan pensarse en una situación virtual de trabajo? ¿No? Por eso también, ahora estábamos hablando con Camila antes, también hay que pensar cómo se repiensa la universidad, cómo se repiensa la educación. Porque la educación nuestra está pensada para el siglo XX, una educación en la cual uno iba a la escuela, entraba a las 8, almorzaba, después iba al gimnasio o a gimnasia, que tenía gimnasia a la tarde o doble escolaridad, almorzaba y seguía. Ese pensar, ese trabajo, esa escuela pensada a un modelo del siglo XX, y un modelo donde el conocimiento lo tenía el maestro y el estudiante era pasivo y receptivo de un tipo de conocimiento. El siglo XXI nos plantea otro tipo de educación, una educación donde el Centennials busca el tema en la computadora y sabe más que el profesor que está dando, porque ya el conocimiento, la autoridad no es por acumulación de conocimiento, es por qué hacemos con ese conocimiento, cómo problematizamos ese conocimiento. A mí no me van a contratar por lo que sé, me van a contratar para resolver problemas. Entonces, esto es lo que yo puedo trabajar con Agustina, que es mucho más joven que yo, muchísimo más joven que yo, y ella tener la respuesta que yo no tengo. Entonces, acá el conocimiento pasa por otros circuitos. Y esto es interesante pensarlo, esto del trabajo en la dinámica de la diversidad, de que el joven sabe y el adulto también. Y que no es que el profesor sabe y el estudiante no sabe, sino que se forma una nueva dinámica donde el estudiante tiene una participación más activa. ¿Y esto a qué quiero decir? A que la nueva educación del siglo XXI va a tener que repensarse en función de estas nuevas modalidades de trabajo. No podemos pensar en un trabajo en equipo, como se plantea, con pupitres uno atrás del otro, bancos uno atrás del otro. La nueva forma de pensar el trabajo es en equipo. La nueva forma es en objetivos personales pensados en un objetivo en conjunto. Yo no me quiero extender mucho, pero me parece que lo que propone el tema que nos convoca es nueva normalidad. No sé si nueva normalidad, hay cambios y los cambios están y van a estar para quedarse. No se va a poder volver atrás. Y va a haber cuestiones que tengan que ver con las patologías en el trabajo, van a estar relacionadas a esta nueva forma de trabajo que vamos a tener ahora. Y también, bueno, es muy introductorio, ¿no? Pero yo para tirar ideas, porque no me quiero extender, pero me parece que también tiene que ver con, bueno, pensar esto de las nuevas formas de trabajo con la educación que se viene y poder ser críticos ante esto. Bueno, no sé, quise hacer una síntesis y no sé si fue muy sintético. Pero por lo menos quedan las preguntas para hacernos. Sí, sí. No, fue la verdad que buenísimo, Claudia, lo que traías, porque es verdad, existe un poco el choque y el estar en una situación de cambio, sobre todo, ¿no? Con lo que todo eso implica.
para cada uno y para la sociedad, digamos, en general. Y me quedé mucho con esto que comentabas del trabajo siendo algo tan fundamental en la vida individual y a nivel social, y esto, ¿no? De cómo acompañar todos estos procesos de cambio para que no sean experiencias que dejen por fuera un montón de gente o que sean experiencias traumáticas que generen algún tipo de malestar o malestar por demás, porque siempre el cambio puede generar un poco de malestar. No, la verdad que te agradezco. Seguramente hay un montón de preguntas. Bueno, acá, Camila, discúlpame, acá está el rol del psicólogo. Acá está el rol del psicólogo, tanto en el área clínica como en el área de la psicología laboral, ¿no? Este es un espacio donde nosotros tenemos que estar ahí pensando en este paso de incertidumbre, cómo acompañar este proceso. Porque los pacientes que van a llegar a consulta, esto lo van a llevar. Esta es una pregunta que va a estar, que está ya en la consulta. Y el estrés laboral y el burnout que está provocando esto también está en la consulta. Sí, Agustina levantó la mano. Si querés decir, Au, y después pasemos a Elena. Sí, si no, no hay ningún problema. Podemos seguir con la otra disertante, nada más que agradecer, la verdad que me ha parecido súper importante en relación a esto, a prevenir lo que son los desgastes laborales, síndrome de burnout y todo eso, pero también me parece importante que nosotros desde, como futura psicóloga, me parece muy importante las conductas de autocuidado ante estas transformaciones, porque se vienen cambios que también uno tiene que preguntarse, ¿realmente estamos preparados como psicólogos, futuros psicólogos o estudiantes para atravesar este acompañamiento que tenemos que hacer a otros trabajadores de otros ámbitos? Entonces es como que se me abren muchas aristas en la cabeza sobre este tema y que me ha parecido súper importante y productivo, así que muchas gracias. Bueno, gracias. Fui muy sintética, pero bueno, quería contar un montón de cosas y me estuve, bueno. Bueno, pero un poco con esto que traían, y esto que trajo Claudia del tema de la importancia de la educación, me parece que un poco puede llegar a dar pie a Eliana, que bueno, ahora la voy a pasar a presentar. Eliana, ay, perdón, tengo su... Eliana también es licenciada en psicología de esta casa de estudios, como dice Claudia, siempre volvemos de distintas maneras. Ella trabaja en el ámbito clínico con niños, adolescentes, adultos, parejas, y se especializa puntualmente en educación y sobre todo en lo que es inclusión escolar, así que me parece que puede dar una visión bastante interesante, un poco complementando lo que comentaba Claudia. Si nada, le damos la palabra a Eliana, la verdad que también muy agradecida, perdón por la voz, se me está yendo, pero muy agradecida de poder contar con ustedes. Bueno, gracias. Como dijo Claudia, la verdad que estos espacios siempre enriquecen. A mí me parece que está buenísimo que podamos poner en común lo que cada uno va reflexionando y va observando desde su espacio, y que no quede en esto, en lo interno, ¿no? En las cuatro paredes del consultorio o de donde sea, sino poder ponerlo en común. Mi experiencia, bueno, es desde la clínica y en educación. Actualmente, desde mediados de año ya no estoy trabajando en escuelas, estoy solo con clínica, pero bueno, tengo bastante recorrido puntualmente en lo que es integraciones escolares, en coordinación de nenes, nenas que tienen proyecto de integración, y la verdad es que, bueno, el año pasado también hubo que intervenir mucho desde ahí, en la virtualidad. En cada caso, bueno, se han visto muchas diferencias, pero bueno, puntualmente en relación a la clínica también, a mí me parece que es importante para pensar en esta vuelta a la normalidad, ante todo, digamos, hacer como me parece el año pasado se reflexionó mucho también, se pensó mucho, y ahora también es interesante retomar algunas de esas cuestiones a la luz de todo lo que fue pasando y de todo lo que fuimos viendo. A mí me parece que esta vuelta a la normalidad va a depender en primera medida bastante
en relación a cómo fue también para cada sujeto, para cada persona, el atravesamiento de la pandemia. Creo que no va a ser igual para todos, porque obviamente no fue igual para todos, y es ahí donde me parece que ante esto que irrumpió, ante esto novedoso, donde la verdad es que nadie tenía representaciones previas, entonces cada uno se fue desde su lugar, instrumentando como pudo frente a esto nuevo, ¿no? Frente a esta cuestión como tan, novedosa. Y me parece que, bueno, en relación a esto, a estas condiciones tanto internas como externas, que es, por ejemplo, bueno, cómo cada uno lo transitó en función a el lugar en el que estuvieron, las personas con las que compartieron el aislamiento, las pérdidas, ¿no? que tuvieron que atravesar, ya sea desde lo laboral como desde lo personal, los duelos que todavía muchas personas están atravesando. Me parece que todas estas condiciones van a dar lugar a distintos escenarios en esto que es la vuelta a la normalidad. A mí me cuestan un poco las generalizaciones, sé que a veces son necesarias, pero es bastante complicado no pensar en la subjetividad respecto a lo que implica una vuelta a la normalidad. Y respecto al concepto de normalidad también es como, quizás está bueno, Claudia, vos también hablaste sobre la normalidad, es como un concepto que a veces uno tiene ahí, que bueno, ¿qué es? ¿No? ¿Qué será la normalidad? Y quizás a mí me gusta como, por ahí, ponerlo entre comillas, ¿no? O entre signos de interrogación en estos términos de... Se hablaba mucho de la nueva normalidad el año pasado y este año también. Y bueno, me parece que hay que preguntarse si hay una normalidad, ¿no? Y si la normalidad es como... Me parece que en cierto modo la normalidad siempre es nueva, porque creo que es un concepto dinámico y que va cambiando, se va modificando, y que no es la misma normalidad hoy que hace 2 años, que hace 50, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí en esto que nos permite por ahí cuestionar también estos términos. Incluso no va a ser tampoco la misma normalidad en relación al lugar en donde uno vive, el grupo en el que está, la edad, pero bueno, eso por ahí ya es como, da para más. Pero bueno, pensando en esto de la vuelta a la normalidad, me parece que quizás ahí hay que preguntarse, ¿no? ¿A qué nos referimos con normalidad? Después, bueno, hay como secuelas, si es que esa es la palabra, que se empezaron a ver ya desde el año pasado, quizás, bueno, distintas manifestaciones clínicas, vamos a decir, ya sea en el consultorio como en las escuelas, pero bueno, voy por ahí a centrarme un poco más en lo que es el consultorio ahora, de recibir pacientes con distintos síntomas, vamos a decir, o manifestaciones de estas como, bueno, la ansiedad, los miedos, muchas cuestiones relacionadas quizás con los cambios en el estado de ánimo, insomnio, conductas evitativas, en los niños mucho de, por ahí, cuestiones más regresivas, pesadillas, terrores nocturnos, como, bueno, muchas cosas que quizás a mí lo que ahí también me parece importante es no quedarse con ahora todo lo que veamos o todo lo que pase va a ser una secuela del COVID, ¿no? Porque me parece que, no porque no tenga nada que ver, porque claramente el contexto siempre va a influir en la subjetividad. Me refiero a no quedarnos con eso porque nos estaríamos quedando a mitad de camino. Digo, yo puedo recibir en consultorio un paciente que me cuenta que tiene insomnio y otro lo mismo, y ese insomnio puede estar relacionado con 2 cuestiones completamente distintas. Si yo quizás me quedo con que es una secuela del COVID, bueno, voy a perder la posibilidad de abrir ahí a ver qué hay, y bueno, como todo síntoma, la idea es encontrarle el sentido y pensar quizás con qué tiene que ver, bueno, ese síntoma en esa persona, en ese momento, que puede ser que la pandemia y puede ser que toda la situación del año pasado y de este año lo haya desencadenado, vamos a decir, pero que quizás no se relaciona solamente con eso, a eso me refiero, como poder prestar atención a esas cuestiones. Y por otro lado también, cuando estos síntomas, estas manifestaciones, son también una respuesta, vamos a decir, hasta lógica de la situación, ¿no? Por ejemplo, esto, el miedo, la angustia, la tristeza, el enojo, y poder diferenciar cuando
se trata de una respuesta, vamos a decir, esperable, lógica y hasta sana, porque no podemos pretender que las cosas pasen y a nosotros no nos pase nada, y cuando quizás ya se torna algo más en relación a esto, a lo traumático, o a cuestiones que se terminan transformando en resistencias, como pueden ser distintas conductas evitativas de no querer juntarse con otras personas, no querer salir a la calle, pero esto yo creo que hay que poder como detenerse ahí, sea como profesionales, o sea incluso desde las relaciones interpersonales, ¿no? Como ni sintomatizar todo, ni tampoco, digamos, dejar de atender algunas cuestiones cuando me parece que necesitan como encararlos de otra forma. Durante la pandemia se vio mucho como, bueno, hubo que poder acompañar también desde otro lugar, tanto en la escuela como en los consultorios, donde uno a veces se encontraba interviniendo de maneras que, bueno, hace 2 años atrás era como impensable incluso. Digo, por ejemplo, atender a un paciente por videollamada, o bueno, todas las modificaciones que fuimos haciendo durante el año. Y volviendo a esto de la vuelta a la normalidad, también, o sea, yo también cuestionaría la idea de vuelta, ¿no? La idea de volver. Y ahí me sumo un poco a lo que decía Claudia también, porque es volver, pero no a lo mismo, porque en realidad no se vuelve a lo mismo, sino que quizás en lugar de volver lo podemos pensar como no hacia dónde volvemos, sino hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Como invertir esa direccionalidad y pensarlo en función a hacia dónde nos dirigimos. Y pensar que ese lugar al que vamos, sea un lugar que también, o lugares en los que se posibilite quizás algo del encuentro, ¿no? Algo de alojar, que no sea simplemente volver como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sino poder darle lugar a esto, a poder poner en palabras al menos algo de todo lo que pasó, de lo traumático que pudo haber sido para algunas personas más que para otras, todo esto. Pensar quizás dónde estábamos en ese momento, dónde estamos ahora, y que no pase como así, bueno, volvemos a lo mismo y acá no pasó nada. Me parece que eso es difícil encararlo de esa forma y hasta imposible, me parece. Creo que esta vuelta, si es que lo pensamos en términos de volver, también implica un cambio. Antes también hablaban de los cambios, y creo que como todo cambio requiere de cierto tiempo, ¿no? Conlleva un aprendizaje, y es un proceso también, ¿no? O sea, quizás pensar esto de la vuelta como un proceso de adaptación a cosas distintas, por ahí a situaciones nuevas, a volver a habitar determinados espacios, pero que ya no van a ser igual que antes tampoco. Por ejemplo, en la escuela también se ve con mucha claridad. A mí el ejemplo con más claridad, bueno, ahora después de escuchar a Claudia también el trabajo, pero el ejemplo que se me venía con más claridad es este de la escuela, ¿no? Como este año y a finales del año pasado, donde muchos chicos y chicas empezaron a volver a la escuela, a habitar ese espacio escuela, digamos, pero donde, si bien el espacio físico era el mismo, la escuela a la que volvieron ahora no es la misma escuela que dejaron en marzo 2020. Es una escuela completamente distinta. Y eso es un proceso que requiere de tiempo y requiere de esta adaptación. Por otro lado, también lo que se observa es que lo presencial, en algunos aspectos más que en otros, también empieza como a imponerse, ¿no? A querer como recuperar su lugar, vamos a decir. Y ahí también se observa cómo para muchas personas no quieren irse, o les está costando irse de esos espacios virtuales que ahora son lo conocido, ¿no? Antes lo conocido era lo presencial para la mayoría de las personas, ahora para muchas empieza a ser el lugar seguro, el lugar conocido, el lugar hasta cómodo, incluso, lo virtual. Y ahí es donde también hay que ir como evaluando y teniendo como estos cuidados de que quizás lo que
lo que puede llegar a ser algo necesario en algún aspecto no se transforme en, bueno, en como recurrir a las casas o a lo interno como un refugio frente a este exterior peligroso como lo fue el año pasado, ¿no? Sino, bueno, pensaba también con esto que decía Claudia, como también quedó en evidencia que hay un montón de cosas, de trabajos, de actividades que se pueden hacer en la virtualidad sin mayores inconvenientes, y también hay otros que no, también hay un montón de trabajos que no se pueden sostener bajo ningún punto de vista en la virtualidad. También hay otros que pueden adaptarse, como, bueno, como no fue el año pasado para los que trabajamos en la clínica o en educación, pero tampoco se pudo adaptar para todos. Digo, hubo un montón de chicos, de chicas para los cuales fue difícil acceder a la educación remota, a la educación así frente a una pantalla. Bueno, incluso chicos que tienen distintas discapacidades, lo mismo, como fue como hubo que continuar trabajando y adaptando un montón de cuestiones y, bueno, y lo mismo en la clínica, donde hubo pacientes que se adaptaron súper bien a la virtualidad y siguieron con sus sesiones, e incluso ahora están como súper cómodos, no sé si en algún momento van a volver al consultorio, y otros para los cuales, bueno, sobre todo, bueno, algunos niños, algunos adolescentes que tampoco encontraban el lugar para poder hablar y tener su sesión tranquilos. Entonces, bueno, me parece que ahí también va a haber un montón de cuestiones que va a ser importante replantearse. Y también hay algo ahí del miedo, del riesgo que había que aparecía con tanta fuerza el año pasado, del otro como un posible contagiador, entonces era tomar recaudos todo el tiempo. Algo de eso que, si bien obviamente no es igual que como era el año pasado, pero hay como algo que sigue todavía instalado socialmente y que a veces produce como una sensación de extrañeza en esto de, bueno, hay un montón de cosas que ya se pueden hacer en esta vuelta a la normalidad, pero no de la misma manera, porque, y bueno, y ahí es donde de nuevo hay que quizás detenerse un poco a pensar. Pero bueno, me parece que de una forma u otra, y atendiendo a esto que decía al principio de cómo es, de cómo fue para cada uno y de cómo va a ser también esta, no sé, vuelta, salida, direccionalidad hacia algo distinto, como queramos llamarlo, va a ser distinta seguramente para cada persona, pero creo que bueno, que todo lo que pasó va dejando una marca, va a dejar una marca, y en donde me parece que así como al principio, bueno, cada uno lo irá sobrellevando como de la mejor manera según esto, lo interno y lo externo, que es inevitable, estas condiciones que a veces, bueno, vuelvo a lo mismo, me parece clave pensar que no, así como en su momento no fue lo mismo estar en confinamiento, por ejemplo, en los casos de niños o de adultos, adolescentes también, en un lugar con comodidades, en una casa, cómodos, tranquilos, en un ambiente dentro de todo tranquilo, que en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de violencia intrafamiliar, un montón de cuestiones en donde, bueno, eso también va dejando una secuela que se está viendo en cierta medida y se seguirá viendo. Me parece que hay mucho todavía por recorrer. No como al principio, pero todavía, digo, hay algo ahí de la incertidumbre que, si bien es menor, sigue estando, porque, bueno, no sabemos cómo va a terminar todo esto, cuándo va a terminar, pero bueno, sí podemos ir pensando todo lo que ya, el recorrido que ya tenemos hecho, ¿no? Por lo menos hay un precedente que ya está, y creo que eso permite justamente pensar y replantearse algunas cosas. Me parece que en esto que decía de dejar marcas, y no quiero caer por ahí en un discurso medio motivacional ni nada por el estilo, pero por ahí sí pensar individualmente y también en nuestras relaciones interpersonales cómo queremos seguir, ¿no? Cómo queremos, qué lugar le queremos dar a nuestra salud mental, a nuestros tiempos de encuentro con el otro, a nuestra forma de encarar nuestra profesión. Y bueno, y quizás así todo esto sirva también para algo.
Así que bueno, por mi parte, eso. Genial, Liliana, de verdad, muchas gracias. Te saludo, Verónica, ¿cómo andás? De Cami, me llama mal de la voz, pero conmigo fue la que hablaste. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo están? Un saludo para todos, para todas ahí. Así que es un placer compartir la tarde con ustedes. Sí, Gracias por la invitación, Camila. no, de nada. Eh, nada, ya te pasé la palabra, simplemente quería como comentar algunas cosas. La verdad, súper interesante lo que traía Eliana. Me quedo incluso mucho con esto de repensar esto de, nosotros también lo pusimos entre signos de pregunta, en esto de la vuelta, como si hubiera una cuestión de isla o de periodo que no sucedió nada y tenemos un retroceso cuando en realidad las trayectorias siguieron sucediendo, siguieron pasando cosas, algunas muy fuertes, y que eso se debe tener en cuenta a la hora de seguir pensando en nuevas dinámicas de volver, y sobre todo cómo acompañarlas como profesionales. Que, la verdad es que muchísimas gracias. Ahora seguramente después vamos con algunas preguntas, Dale. pero le quiero pasar la palabra a Verónica. Bueno, ella es Verónica Franco, también es licenciada en psicología, es magíster en, esta palabra siempre me sale mal, pero corregime si no, magíster en psicoinmunoneuroendocrinología, Bien. bien, especialista en neuropsicología clínica, presidente de capítulo de neuropsicología de la Asociación Argentina de Salud Mental, coordinadora de la formación de neuropsicología clínica en Fundación Foro, y docente de la especialización en neuropsicología de la Universidad de Concagua. Me quedé sin voz a lo último. Gracias, Camila. No te ayuda mucho esa psicoinmunoneuroendocrinología para este día, así con la voz tomada. Es una palabra larguísima. Bueno, gracias por la invitación y por la presentación. Escuché la última parte de la disertación de Eliana. Coincido en esta experiencia que estabas describiendo, porque es lo que estamos observando en la clínica actualmente. En esta oportunidad lo que quiero compartirles es una investigación que nosotros hemos hecho. La hemos hecho de manera compartida con la Asociación Argentina de Salud Mental y Fundación Foro. Es una investigación realizada con otros colegas, con el doctor Demián Rodante y el licenciado Nicolás Bacín. Han sido mis compañeros de trabajo en esta investigación, en este tiempo. En el mundo, alrededor del mundo, se han hecho investigaciones acerca de las secuelas neurocognitivas o neuropsicológicas del COVID. Y nosotros queríamos hacer nuestro aporte. Lo que hemos hecho es presentar una encuesta con la finalidad de describir la experiencia que las personas recuperadas de COVID han tenido de la enfermedad, ¿no? Y su relación con el impacto en la esfera anímica y también cognitiva. Hay varias líneas de investigación en este aspecto. Muchas de ellas han tenido este mismo abordaje, que es a través de encuesta, y la intención es identificar la percepción, ¿no? Algo que quiero transmitirles es la distinción entre mensurar la afectación neuropsicológica posterior al COVID, requiere medidas, requiere una aplicación, una administración de distintas pruebas que apunten a evaluar las distintas funciones mentales superiores, esto es atención, memoria, lenguaje, concentración, funciones ejecutivas, etc. Eso es lo que sería la evaluación propiamente dicha de las secuelas.
En esta primera parte es un estudio preliminar que apunta a detectar la percepción que cada uno ha tenido de la experiencia. Se ha identificado afectación anímica o afectación cognitiva o de manera mixta. Y a partir de ahí, este estudio preliminar nos va a permitir avanzar y construir nuevas hipótesis para diseñar los protocolos en esta misma población que hemos evaluado preliminarmente. Así que si les parece, les voy a compartir los resultados de esta encuesta, que la hemos estado aplicando alrededor de un poquito más de 3 meses, ¿sí? En la población de nuestro país, ¿sí? No sé si hay personas de otros países. Esto es de territorio de la República Argentina. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles, ¿sí?, mínimamente la extracción de resultados que hemos tenido. Vamos a buscar. Ya lo tenía abierto. Bueno. Tengo abierto acá. Muy bien. Bueno, les muestro, ¿sí? Como les decía, esta investigación ha sido realizada desde Fundación Foro, desde el área de investigación. Yo actualmente estoy coordinando la formación anual en neuropsicología clínica y desde esta orientación apuntamos a buscar los lineamientos para la investigación. Les describí que el objetivo es identificar la experiencia de las personas recuperadas de la enfermedad por COVID y su relación al impacto en la cognición y en la esfera anímica. La N que hemos obtenido, o sea, la muestra, la cantidad de personas que se han prestado para la encuesta, ha sido de 475 personas. En este caso, los resultados obtenidos identificaron que el 31,2% de los encuestados era población joven, adulto joven, entre 18 y 30 años. 77,3% fueron mujeres. Aquí el doctor Rodante, que me acompaña en la investigación, refiere, el psiquiatra, y refiere el gran compromiso que la población femenina tiene en general con la salud mental y con la salud en general, ¿sí? Y acá la encuesta nos refleja esta realidad. Les decía que fue expandida a todo el territorio de la República Argentina, y el 64,2% residentes en el AMBA, ya sea en Capital Federal o Cava o Gran Buenos Aires, ¿sí? El 9,7% en otros municipios de la provincia de Buenos Aires y el 26,1% del resto de las provincias argentinas. Otros datos de relevancia de las personas que se han prestado a la encuesta, que el rango, el nivel de estudios en general, ¿sí?, en un amplio porcentaje, más de la mitad de la población, en un 54,4%, ha sido de estudios terciarios o universitarios completos. Y otra de los resultados obtenidos es que el 34,7% trabajaba de forma mixta, ¿sí?, al momento de contraer la enfermedad, ya sea de manera virtual y presencial, ¿sí? Ahí algo como para considerar es que el 46,8% de los encuestados no presentaba factores de riesgo al momento presentaba factores de riesgo al momento del contagio, pero el 48,8% refirió no haber realizado ninguna consulta profesional por los síntomas presentados. Solo, no, y es un dato importante, el 5,5% requirió internación. Y un muy bajo porcentaje, alrededor del 1,5%, requirió internación en terapia intensiva, ¿sí? Yendo a la sintomatología, ¿sí?, presentada, les decía que habíamos evaluado
el compromiso anímico y también el cognitivo. En todo momento, si hay algo que quieran preguntarme, estoy disponible para que lo hagan, si quieren habilitar el micrófono y preguntar, o si no, reservamos el espacio para luego de la disertación, como ustedes deseen. Fíjense que durante la enfermedad han identificado síntomas físicos vinculados al cansancio, ¿sí? Por eso es importante esta variable, la variable cansancio, porque es una variable que ha tenido una doble acepción, ¿no? Un cansancio físico y un cansancio mental. Y es el que ha liderado el amplio porcentaje. Fíjense que en los síntomas físicos es el 34,9 y el cansancio como una variable anímica o emocional el 65,5. Luego refirieron algunos síntomas como dolor corporal, ausencia de olfato o anosmia, ¿sí? En gran medida, al igual que cefaleas y decaimiento. El 52% es el que ha presentado fiebre y un 4,2% se ha presentado como asintomático, con nulas repercusiones sintomáticas. En cuanto a las alteraciones anímicas durante la enfermedad, también les había dicho el amplio rango de cansancio, la ansiedad y el miedo, la variable del miedo, que en la investigación, haciendo un contrapunto de en qué momento habían tenido la enfermedad, es muy interesante lo que la investigación nos dice. Aquellas personas que han tenido la enfermedad al principio de la pandemia son las que altamente correlacionaron con mayor presencia, ¿sí? Mayor percepción de miedo. Miedo como esta amenaza inminente a la vida y también una gran incertidumbre, ¿no? Esto de no saber de qué se trata esta enfermedad y cómo va a ser tratada y cuál va a ser el desenlace. Así que hay un dato interesante respecto de la percepción de miedo al principio de la pandemia, aquellas personas que han contagiado al principio de la pandemia, de quienes, ¿sí? De quienes han respondido a la encuesta y se han contagiado, ¿sí? En la segunda parte de esta pandemia. Y disminución del apetito, un 38,6%. Ahora bien, tras recibir el alta, los síntomas físicos, ¿sí? Aquellas personas que han quedado sin sintomatología, han sido del 17,5%. Y las personas que han percibido síntomas físicos, ¿sí? Tras recibir el alta, un 21,7% por más de 2 meses. Persiste en un alto porcentaje el cansancio y lo sigue el decaimiento y la ausencia de olfato. O sea, tras recibir el alta, esos síntomas persistieron. Ahora fíjense en cuanto a las condiciones o las alteraciones anímicas o emocionales, ¿sí? El cansancio como la variable cansancio mental ha persistido durante posterior al alta, y el nivel de ansiedad también se ha mantenido en buena medida, ¿no? Un 29,3% es un dato estadístico relevante, ¿sí? En cuanto a su porcentual. Como así está percepción como de desinterés, ¿sí? De desgano, del 25,4%. Ahora yendo bien, ¿sí? A lo que realmente más nos interesaba como neuropsicólogos investigar, ¿no? Que es el perfil neuropsicológico que se ha observado. Escuchaba a la colega anterior que refería, bueno, cómo identificar cuántos de estos síntomas estaban previos, ¿sí? Al contraer la enfermedad, contraer el COVID, cuántos de ellos
son variable dependiente de COVID y cuántos de ellos, si bien son percibidos como tales, no necesariamente tienen relación directa. Pero es como el contrapunto que nosotros pretendemos hacer con la investigación, y una de las cuestiones es, bueno, preguntar el antes y el después, ¿sí? La percepción que tenían las personas respecto a su rendimiento cognitivo antes de contraer la enfermedad versus posterior. Ahora bien, claro que sí, como es percepción, es una variable subjetiva, eso nos permite pensar la siguiente hipótesis, es: las personas pueden estar más en un nivel de mayor alerta o vigilia, ¿no? Como más tendiente a chequear si ha habido algún tipo de afectación de este tipo, mucho más si se ha dado a conocer que una de las secuelas observadas es el long COVID, y el long COVID indica afectación neuropsicológica. El solo hecho de saber, ¿sí? El conocimiento que las personas han tenido respecto de las posibles secuelas del COVID puede que hayan elevado, ¿sí? el nivel de alerta a identificar si presentan ahora alteración atencional, por ejemplo, versus lo que sus rendimientos previos a contraer la enfermedad. Así que es como un poco interesante identificar esta situación, ¿no? Como la percepción pudiera estar sesgada a partir de que yo tengo la información de que esto me puede suceder. Bueno, yendo a los resultados, lo que en las investigaciones generales, el estado del arte en el mundo, es identificar un perfil, lo que llamamos perfil disejecutivo. Para quienes no estén familiarizados con los temas vinculados a la neuropsicología, nosotros procuramos estudiar, ya sea en salud con finalidad preventiva o en enfermedad con finalidad terapéutica, las afectaciones o las alteraciones de las distintas funciones mentales superiores, ¿no? Y la función ejecutiva, así como la concentración, la atención, la memoria, etcétera, es una de las funciones mentales de más alta jerarquía para el sistema, del sistema nervioso para el ser humano. Y tiene que ver con la capacidad que tenemos de organizar, planificar, resolver situaciones problemáticas en la vida cotidiana, manipular la información mentalmente para poder dar una respuesta adecuada, coherente, como así también la capacidad de toma de decisiones. O sea, es un gran compendio de habilidades cognitivas al servicio de la resolución de conflictos. Y lo que se ha visto en estas manifestaciones cognitivas, en todas las investigaciones, y nosotros queríamos también hacer un chequeo por nuestra parte, es que el funcionamiento ejecutivo es el que más afectación ha tenido. Y esto incluye la esfera atencional. La atención también es una función cognitiva que tiene distintos subcomponentes. Uno de ellos es el control atencional, que es la capacidad que tengo yo de tener un determinado nivel de alerta y llevar el alerta al foco atencional. Tanto este control atencional como el funcionamiento ejecutivo es lo que se ha observado comprometido. Y muchas personas refieren la niebla mental, es esa lentitud en los procesos cognitivos, ¿no? Como esa dificultad en la concentración para dar respuestas eficaces y atinadas. Así que esto es lo que nosotros pretendíamos también identificar si en nuestra población se encontraba alterado. Y lo que hemos visto, que las personas reportaron, ¿no? Una de las preguntas era si habían tenido ya manifestaciones cognitivas pre-COVID y versus post-COVID, eso por un lado. Y por el otro lado, a partir de detectar afectaciones cognitivas, con qué grado de seguridad ellos han percibido esta afectación.
Aquellas que han percibido con seguridad haber presentado dificultades, nos indican que la mayor tasa ha sido en la concentración y en el rendimiento atencional, ¿sí? La cuestión de la memoria es un constructo un poco controvertido para la población, porque muchas veces cuando nos llegan los pacientes a la consulta nos refieren, yo tengo problemas de memoria, me olvido de todo. Entonces nosotros como neuropsicólogos apuntamos a hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Ahí y poder detectar, bueno, a ver, si este olvido está vinculado con problemas en la codificación de la información, esto es atención propiamente dicha, con problemas en el almacenamiento, eso sí sería un problema de memoria, o problemas en la identificar la palabra blanco, o sea, lo que yo quiero decir una palabra y no me sale, fenómenos punta de la lengua, ¿sí? Entonces, a veces las personas refieren todo esto como si fuese un problema de memoria, así que poder establecer esa variable con total pulcritud para que quede bien identificado el problema de memoria al almacenamiento versus los problemas de atención o los problemas de lenguaje, es algo que nos genera un desafío a la hora de plantear la encuesta. Pero bueno, estos han sido los resultados. Haciendo estas salvedades, la mayor tasa, decía, tiene que ver con el compromiso en la concentración y en segundo lugar en la memoria, ¿sí? Si entendemos ese problema en la concentración con la capacidad de control atencional que es dependiente de la función ejecutiva, ¿sí? Podemos decir que estamos hablando de ese perfil, dice ejecutivo, que mencionan en las otras investigaciones reportadas. Otras personas han reportado que tal vez, ¿no? Que han tenido como la sensación de haber tenido alteración en las funciones cognitivas y también lidera la atención y la concentración, que convalida esta hipótesis de la niebla mental, ¿no? La ralentización en los procesos mentales, ¿sí? Y el otro grupo de personas que reporta que las dificultades surgieron en los primeros 30 días, ¿sí? Así que lo que vemos es que no solo surgieron los primeros 30 días, sino que muchos de ellos se han mantenido con el correr del tiempo en alrededor de más de 2 o 3 meses. Esto es lo interesante y lo que se llama long COVID, que lo vamos a ver en la esfera también respiratoria, cardíaca, etcétera, pero en el impacto neuropsicológico es este perfil de compromiso en la concentración, en la velocidad de procesamiento de la información y en lo que es el control ejecutivo general. Fíjense que la alta prevalencia de la afectación ejecutiva en los primeros 30 días, ¿sí? Es el mayor porcentaje ahí en el ángulo inferior derecho de la cuadrícula, ¿sí? Así que estos son los resultados que hemos encontrado. Este síndrome, voy a dejar de compartir pantalla, así conversamos en todo caso. Este síndrome que se ha presentado, ahí vamos, ¿sí? Puede ser, perdón, que me abrió una ventanita, bien. Este síndrome puede ser transitorio, ¿sí? Es lo que estamos procurando ampliar, ¿no? Retomar esa muestra para ampliar en un trabajo más pormenorizado y detallado, con otras hipótesis, pero que eso transitorio es lo que estamos evaluando y les decía, considerando longitudinalmente, ¿no? Parte del trabajo en neuropsicología es hacer estudios longitudinales, es sentar mojones, generar un punto de partida y estudiar la población a lo largo del tiempo. Así que eso es el estudio que está por venir. Por el momento, lo que podemos generar como conclusiones preliminares tiene que ver con que la afectación neuropsicológica es
es un hecho, que es muy probable que esto sea transitorio. Lo que sí sabemos que la afectación neurológica en sí, posvírica, muchas veces sienta las bases para deterioro neurocognitivo o procesos neurodegenerativos. Entonces, eso es lo que seguramente en todas partes del mundo en los próximos años estaremos dispuestos a evaluar, ¿sí? Cuántos de estos pacientes que han contraído la enfermedad, y acá hay variantes, ¿no? Porque tenemos las variantes más respiratorias, más de compromiso cardiovascular, o aquellas variantes más neurológicas, de perfil neurológico, que son los que han presentado cefaleas o alteraciones del gusto y el olfato, ¿no? Entonces, también identificar en qué perfiles sintomáticos se correlacionan con alteraciones neuropsicológicas es uno de los criterios también en las posibles líneas de investigación. Así que como todo proceso viral multisistémico, como se ha identificado este COVID, bueno, amerita ampliar la mirada y identificar esos distintos matices para hacer distintas líneas de investigación. Una de las cuestiones que no está en el detalle de la encuesta son los factores de riesgo, ¿no? Había un porcentaje ahí de que casi la mitad de la población presentaba factores de riesgo. ¿Saben cuáles habían sido los factores de riesgo? Esto era lo que se habló durante toda la pandemia, la hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? Pero el otro factor de riesgo que correlacionó con mayor expresión sintomática del COVID, y esto habrá que ver si ha tenido que ver con cómo se ha manejado esta pandemia, etcétera, es el estrés. Los fenómenos de distrés, más que nada, ¿sí? Este estrés disfuncional, son el segundo factor de riesgo para el compromiso con, más que nada, neuropsicológico o neurocognitivo que hemos encontrado en esta muestra. Así que es una variable interesante, ¿no? Que en salud mental me parece que es importantísima y que ha definido el curso que ha llevado cada persona en el transitar la enfermedad. Así que eso quería señalarlos. Bueno, como les decía, son estudios preliminares, así que próximamente estaremos publicando el paper de estudios preliminares y seguramente también avanzaremos con la evaluación más pormenorizada de los perfiles. Bueno, muchas gracias. No, la verdad, Verónica, súper rico todo lo que mostraste, un súper trabajo. Tengo un montón de preguntas, pero antes de preguntar yo quería abrir un poco, si alguno o alguna quería hacer una pregunta referida a cualquiera de las tres disertantes, obviamente, o en conjunto, bienvenido. Lo pueden hacer tanto tomando la palabra o mandando un mensajito por el grupo del chat. Pero bueno, nada, eso está abierto. Si no, yo me quería preguntar en realidad, era porque charlando también con Eliana y Claudia, veíamos que muchas de estas sintomatologías también estuvieron presentes en personas que no transitaron, digamos, la enfermedad. Y también esta cuestión que vos nombrabas de estar más atento. De repente uno de los síntomas del COVID era el cansancio. Entonces todo el mundo estaba atento a si estaba cansado, si le dolía el cuerpo, si lo que sea. Y cómo hicieron en su investigación, o si tenían alguna medida, digamos, de contrarrestación con personas que no hayan transitado el COVID. Es importante, Camila, eso. No hemos hecho todavía, porque esto es un estudio preliminar, no hemos hecho la medición, ¿sí?, del grupo control. Entonces, la idea es avanzar como para ver cuál es el perfil. La intención de esta investigación es
confirmar ese perfil que el estado del arte de las investigaciones actuales respecto del post-COVID se está observando. A partir de ahí, aislar esas variables ¿para qué? Para seleccionar las pruebas que vamos a implementar en la administración de técnicas. Ahí recién estaremos en esa etapa en la cual haremos grupo control para aquellas personas que todos, ¿sí?, hemos transitado el COVID, quienes se han enfermado como quienes no, todos hemos estado en este baile, por lo cual vamos a tener, ¿sí?, esa muestra de grupo control en relación a las personas que sí han presentado la enfermedad. Así que eso va a ser en un próximo, en una próxima fase de la investigación, ¿sí? Pero es algo que hay que considerar en esta instancia. Buenísimo. Y lo que le quería preguntar a las tres, sobre todo, era sobre cómo, bueno, ahí Verónica comentaba mucho el tema de que se necesitan medidas, porque hay cosas que han dejado, digamos, bueno, el COVID es bien concreto, porque es una enfermedad viral, que han dejado secuelas concretas, que ahí Verónica nos repasaba un poco, pero que estuvo comprometido todos, digamos, todos en esta emergencia. ¿Qué medidas desde la psicología, desde la neuropsicología, harían falta para acompañar, digamos, estos procesos post, ¿no? Ya sea desde la inserción laboral, en la clínica, en la escolaridad, o en sí en la vida cotidiana, digamos, como que también forma parte de todos esos ámbitos, ¿no? ¿Qué medidas se nos ocurre? ¿Cuáles serían las estrategias que se pueden aportar desde la psicología y la neuropsicología? Bueno, yo por ahí desde lo que es la clínica y puntualmente desde el psicoanálisis, que es, digamos, desde donde yo por ahí estoy encarando todas estas cuestiones, que, bueno, es psicología igual, sea cual sea la orientación, pero hay por ahí cuestiones en las que se ven algunas diferencias, entonces está bueno porque eso siempre como enriquece para poder pensar el mismo tema desde distintos focos. Entonces, bueno, un poco de esto que hablaba antes, ¿no? De acompañar, de dar lugar, de no hacer de cuenta que no pasó nada, sino poder alojar esto, esta angustia, esta ansiedad, lo que vaya quedando, ¿no? Como lo que hay ahora y todos los vestigios que vayan quedando de todo esto que tuvimos que atravesar. En la escuela lo mismo, digo, desde la escuela me parece que, bueno, también es una de las cuestiones que me parece que se le dio mucha importancia o se le intentó dar mucha importancia en relación a cómo iba a ser la vuelta a la escuela y que no sea como si nada, sino alojar y darle lugar a la palabra. Me parece que al menos desde el ámbito en el que yo estoy trabajando y hablando como profesional, ¿no? Yo creo que va a tener mucho que ver con esto, con acompañar desde el lugar de psicóloga los procesos, los cambios por los que los pacientes vayan atravesando a su tiempo y en la medida en que lo vayan como pudiendo hacer, pero bueno, me parece que es desde ahí, ¿no? Es como lo mismo, digo, nuestro mismo trabajo de antes, pero quizás un poquito adaptado a las presentaciones clínicas actuales y bueno, y a todo esto que fue cambiando tanto. Así que al menos creo que desde ahí algo seguramente se puede hacer. Bueno, yo tengo la misma mirada que Eliana, digamos, mi formación también es desde el psicoanálisis, si bien tengo mi orientación en lo laboral, una parte de mi trabajo es lo laboral. Primero, una cosa que dijo Eliana que me llamó, que me parece que hay que resaltar es la singularidad, ¿no? La singularidad psíquica y la singularidad de empresas.
Cuando yo hablaba respecto de que la heterogeneidad de las organizaciones en la República Argentina y los niveles de contratación laboral son totalmente distintas, la precarización laboral que hay y el nivel de desocupación que hay, bueno, venir a hablar de una organización virtual parece que es como estar hablando, bueno, desde qué lugar estoy hablando, ¿no? La Argentina es particular y singular también, y tenemos trabajadores particulares y singulares, no se puede generalizar en cómo acompañar en esto es cada caso, cada organización y cada trabajador. Lo que sí, como dice Eliana, hay que generar espacios donde se pueda trabajar esto de los nuevos cambios que ya están, ¿no? De las nuevas condiciones de trabajo y espacios de reflexión. Este es uno, por ejemplo. Este es un espacio interesante de reflexión en donde cómo van a ser las condiciones de trabajo de ahora en más. Vuelvo a pensar esto si hay la nueva normalidad, digamos, para mí no hay nueva normalidad, para mí hay un cambio, no somos los mismos antes que ahora, en todos de alguna manera nos ha afectado la pandemia, todos hemos atravesado la pandemia y en las empresas también. Me parece que tanto desde el orden del trabajador como de las organizaciones hay que pensar en lo singular, particular y acompañar en esta transformación. Y es generar un espacio de escucha, ¿no? Un espacio de escucha desde el área laboral, desde recursos humanos, escuchar a cada caso en particular y cada situación. Y ver cómo es este cambio de paradigma que ya se venía dando, pero se profundizó ahora, cómo va a repercutir en cada organización singular y particular. No es lo mismo hablar de un banco, de una multinacional, que un señor que está tratando de resolver su situación de cómo le paga a sus trabajadores el día de la quincena, ¿no? Lo que sí es que este taller va a tener que comprar nuevas máquinas el día de mañana y esas máquinas van a ser todas tecnológicas y va a tener que contratar gente que pueda manejar máquinas con un nivel de tecnología superior a las que está trabajando. Bueno, yo digo que nos tocan, yo estoy contenta del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Diana dice, no voy a dar motivación, pero bueno, yo vengo también tengo que motivar. Gaia lo volverá, está la cosa de la motivación, se puede. Pero me parece que es un momento sumamente interesante para transitarlo como profesionales y porque es un momento muy rico, esto que decía Verónica, toda esta producción, ¿no? En investigación y todo lo que estamos investigando nosotros en el área laboral. Es un momento hermosísimo para trabajar, digamos, y para repensarnos, ¿no? Bueno, no sé si, pero pensaba un poco como Eliana. Y interesantísima la investigación, Verónica. ¿Vos estás con Camacho? Gracias. Sí, desde luego. Allí en Fundación Foro. Estamos trabajando, ahí tenemos varias formaciones y una de ellas es la formación en neuropsicología clínica y bueno, desde ahí queríamos hacer un trabajo de contribución. Y me parece, bueno, y la institución nos ha dado todo el acompañamiento, Fundación Foro, para llevarlo adelante. Así que las tres personas que participamos o generamos la investigación en el equipo somos integrantes de Fundación Foro. Perdona, Verónica, sí, pero yo me tengo que ir a dar clase. Muchas gracias por la invitación, un placer estos espacios, sigan sosteniéndolos y bueno, y un placer haberlos escuchado, Eliana, y a vos, Verónica. Gracias, igualmente. Gusto, Claudia. Nos seguimos en contacto. Camila nos junta en cualquier momento. Chao, chicas. Que sigas bien. Chao, Claudia. Bueno, comparto, ¿no? La reflexión que hacen las colegas, esto de la singularidad, ¿no? Por eso en esta primera parte de la investigación es la percepción, es una variable muy, muy subjetiva
es como cada uno ha percibido, como cada uno ha transitado, en este caso la enfermedad, porque es la muestra que apuntamos a evaluar, ¿sí? En la población que ha transitado la enfermedad, que ya estaban recuperados, o al menos de la sintomatología más aguda, pero realmente todos transitamos esta pandemia y hay el entrecruzamiento, ¿no? de situaciones, singularidades y subjetividades está a la orden del día, es lo que más observamos. Hay personas que han identificado los mismos factores de riesgo con el mismo rango etario y características muy similares y han transitado la enfermedad de manera muy distinta, muy disímil. Eso es lo que nos ha mostrado esta enfermedad, ¿no? El valor singular como cada uno lo ha transitado y que no ha quedado circunscripto a la afectación de un órgano o a la afectación por esta enfermedad. Ha sido tan integral el avasallamiento que ha hecho esta pandemia en cada uno de nosotros que sin lugar a dudas excede lo físico o lo anímico nada más, ¿no? Tiene un impacto social también importantísimo. Estaba silenciada. No, totalmente. Que bueno, la verdad es que sí, estaba pensando mucho en esto, ¿no? En la importancia de dar el lugar a esto que ha pasado y ver, ¿no? Y generar síntesis para poder abordarlo. Y se me vino mucho a la cabeza un aporte que hizo una de las asistentes, que no me acuerdo cuál fue, que sobre el tema de los autocuidados. Y me gustaría como un poco volver a retomar eso, ¿no? De cómo hacemos, porque así como nos afectó y ha afectado a mucha gente, también afecta a los profesionales que tratan, digamos, con esas escuelas, que no han estudiado, que no han, o no se han encontrado con esta situación anteriormente. Por eso también tan importante el laburo, el trabajo de Verónica en todo lo que es investigación y demás, pero qué medidas de autocuidado también. Bueno, ahora justo se fue Claudia, pero entra mucho, por ejemplo, en esta cuestión de lo laboral y los límites y hasta dónde se llega y hasta dónde no. Eh, y cuáles son, digamos, las medidas para preservar también eso, ¿no? Hasta dónde se le puede exigir, digamos, a una persona que está con problemas de atención, que está sufriendo estrés, que no, con una situación que realmente es muy particular, muy apremiante, muy específica. Y cómo nosotros también tenemos que enfrentarnos a esos síntomas, también atravesándonos a veces, ya sea porque transitamos la enfermedad o porque no, pero aún así ha provocado, digamos, impacto. Eso no. No sé si se entendió la pregunta. Pero... Sí, claro que se entendió. El autocuidado yo creo que ha sido una característica de distinción para los profesionales de la salud en general, ¿no? Y con las personas en general para atravesar esta pandemia. Y no sé cuál ha sido la experiencia de Eliana, pero yo tengo grupos de trabajo y fue una de las variables por las que hemos conversado muchas veces. ¿Qué estamos haciendo para favorecer el autocuidado? Porque nos ha atravesado no solo la pandemia, sino también la adaptación a muchos cambios, ¿sí? El solo hecho de adaptarnos a la virtualidad ha sido un factor de estrés importantísimo para muchas personas. Yo he oído a lo largo de este tiempo personas que han decidido renunciar a trabajos o han decidido jubilarse porque ha sido insostenible esta adaptación a la virtualidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el entrecruzamiento de cuestiones diversas, que no solo tiene que ver con el COVID, sino de lo que la pandemia por COVID ha generado en la gran adaptación. Y de esto, bueno, se sale como todo cambio, ¿no? Es adáptate o salte, ¿no? El tema de la resiliencia es gran trabajo para hacer. Nos hemos tenido que flexibilizar y adaptarnos
y quienes hemos de alguna manera tenido recursos para poder adaptarnos, hace que podamos contarla de otra forma, y acompañar tal vez de otra forma, ¿sí? Pero como hablaban recién las colegas, el tema de la singularidad, cada uno el impacto lo ha percibido de una manera diferente. Pero la premisa del autocuidado en los grupos de trabajo en los cuales me encuentro ha estado permanente, ¿no? ¿Y qué hacer? Bueno, ¿qué cosas? Esto de adaptarnos a la virtualidad, la cantidad, yo por ejemplo soy docente y atiendo consultorio, yo he estado días enteros prácticamente, jornadas de 12 horas o más frente a la pantalla. Y en algún momento la vista se resiente, el cuerpo se resiente, así que desde la neuropsicología y el trabajo desde las pausas mentales, pausas activas mentales, esto de visitas amigables a nuestro cuerpo, ¿no? Acomodarnos de una manera distinta, generarnos un entorno en la medida de lo posible amigable para que podamos estar tantas horas frente a la pantalla, descansar, ¿sí? Establecer espacios de descanso entre un paciente y otro. Es agotador, ha sido y sigue siendo agotador el trabajo con pantallas. Particularmente yo trabajo casi todo con pantallas, porque hasta los informes de las evaluaciones neurocognitivas a través de las pantallas, mi vista no descansa. Entonces, bueno, tenemos desde la neurociencia algunos elementos como para trabajar el descanso visual o el trabajo con la respiración consciente. Han sido algunos elementos a los cuales yo he apelado y mis compañeros de equipo hemos apelado para transitar un poco más fácilmente todos estos cambios. Es lo que puedo compartirles. Perfecto. Eliana, no sé si querías agregar algo más. En realidad me sumo bastante a todo lo que dijo Verónica, y como decía antes también, ¿no? A esto del virus hubo que sumarle todas estas otras cuestiones que tuvieron que ver con la adaptación a la pérdida de las rutinas antiguas y a la adaptación a rutinas nuevas, a esto de adaptar todo, no solamente el trabajo, sino, bueno, las clases, el encuentro con el otro, los cumpleaños, cualquier cosa, a una pantalla. Y es verdad esto que a veces uno se encontraba con, bueno, yo ya con muchos pacientes volví a la presencialidad y la verdad que es como, noto mucho la diferencia, es como otra cosa. Hay un momento donde después de estar tanto enfrente de una computadora que esto que decía Verónica, ¿no? Como hasta uno siente no solo la vista, sino todo, la espalda, el cuerpo, como requiere de ahí de toda una cuestión corporal distinta. Y bueno, y a todo eso hubo que adaptarse. Y me parece que para eso, y en relación al autocuidado, también fueron muy importantes el año pasado, como digamos desde el lado de lo profesional, el trabajo en red también, ¿no? Y el poder estar en contacto con otros profesionales y construir estos espacios también de reflexión. Yo estuve casi todo el año pasado coordinando un espacio que era los sábados cada 15 días, que lo organizaba Fórum Infancias, y estaba como dirigido a profesionales, en este caso de la educación, pero también podían participar profesionales de la salud mental. Y justamente la idea de ese espacio era esto, era una reflexión y un detenerse a pensar en todo lo que estaba pasando, ¿no? Que todo lo que pasaba no solamente pase, sino, bueno, hacer como un detenerse y pensar en eso, y reflexionar y descargarse. Y la verdad que se veía mucho en ese espacio como la necesidad de exteriorizar todo eso que estaba pasando, ¿no? El cansancio, las formas en las cuales uno iba respondiendo, y a veces aparecía esto donde, bueno, me pasaba también a mí, ¿no? Y lo compartíamos con otros profesionales, esto de decir, bueno, quizás
te encontrabas con que eran las 11 de la noche, por ahí recién estabas terminando y te llegaba un mail y te ponías a leer el mail y contestar el mail, y si no te detenías a pensar era como, bueno, no, en algún momento mi día tiene que terminar en función a lo laboral, porque terminó pasando mucho esto, que como uno estaba conectado todo el tiempo, entonces esa conexión parecía que implicaba disponibilidad, ¿no? Y bueno, y no siempre estar conectado, uno está con el celular todo el tiempo, la verdad es esa, intentamos no, pero es así. Y quizás eso no implica necesariamente la disponibilidad, y a veces es difícil poner un stop ahí. Entonces, por eso también esto que decía de los espacios de reflexión con colegas siempre ayudan, porque a veces uno, bueno, porque laburamos y lo hacemos, y a veces, Verónica, te pasará lo mismo, como que estás embalada y decís, bueno, sigo, y quizás a veces ayuda que otra persona, sacando por ahí el círculo íntimo de cada uno, ¿no? Pero por ahí alguien que está más o menos en la misma que vos te diga, no, bueno, pero pará, como eso me parece que el trabajo en red también ayuda en lo que es el autocuidado. Y después, bueno, cada uno también va encontrando sus espacios, ¿no? Digo, es difícil a veces, lo sigue siendo y lo fue mucho el año pasado, quizás sostener jornadas laborales muy largas. Por ejemplo, no sé, en mi caso quizás a veces escuchando, digamos, pacientes con muchas problemáticas, con mucha angustia, ¿no? Y después, bueno, intentás desconectar, pero hay algo de eso que queda, y de ahí es, bueno, uno también tiene sus espacios de terapia para poner a circular algo de todo esto, pero bueno, me parece que de eso también se trata, esto del autocuidado, ¿no? De exteriorizar todo eso y de, bueno, detenerse también un poquito a pensar. Me parece que desde ahí, no mucho más. Bueno, la verdad les quería agradecer a ambas. Creo que, bueno, y a Claudia, que ya no pudo estar, creo que la verdad es que se aportaron un montón de cosas desde distintos lugares, pero todas hacia la misma temática. Eh, Me quedo mucho con esto de no hacer como si no pasó nada, porque pasaron cosas justamente y es necesario darles el lugar y las medidas necesarias para que esto se pueda transitar, para que se pueda adaptar, para que se pueda mejorar. Creo que, y como lo han demostrado, ya sea en investigación, en clínica, en inserción, en adaptación, es necesario el rol de la psicología, de la neuropsicología en este transitar, en estos cambios que se están viviendo, en poder parar la pelota y ver cuáles han sido las consecuencias de estos 2 años, en donde nadie entendía mucho nada y era como un poco ir moviéndose. Hoy tenemos esta oportunidad de poder hacer esto, ¿no? Pararnos un poco, retomar todas las cosas que fueron sucediendo y encontrarnos con esta nueva etapa que, como lo que decía Eliana, no es una nueva normalidad, no es tampoco una vuelta a lo que era antes, es algo distinto que a lo que nos dirigimos y en donde creo que tenemos mucho para poder aportar, así que la verdad es que les agradezco muchísimo. No sé si hay alguna otra pregunta, pero si no, dejo el espacio. Bueno, porque si no, podemos ir cerrando igualmente. Como les comentaba, este encuentro está siendo grabado, lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan ver. Estamos en épocas de parciales y demás, así que es un momento medio complicado también. Pero bueno, va a estar disponible, después se los paso. Y bueno, nada, la verdad es que agradecerle a todos, todas y todos quienes estuvieron presentes. Y bueno, sobre todo, ahí del final, sobre todo a Eliana y a Verónica por estar acá presentes. Estamos muy felices. Bueno, nada, muchísimas gracias. No sé si quieren comentar algo más. Bueno, el agradecimiento por esta invitación a la reflexión y a compartir. Creo que esto nos hermana a todos, ¿eh? Todos estamos transitando por la misma situación, cada uno
con su particularidad. Así que esto de que nos sentemos y nos encontremos para conversar y compartir siempre es sanador. Muchas gracias, Camila. Lo mismo, bueno, eso, agradecer por el espacio y ojalá que les haya gustado, que les haya servido. Siempre la idea de esto es que uno se quede con más preguntas que respuestas, capaz, ¿no? Como con ganas de seguir pensando y de seguir también ahí construyendo desde, bueno, tanto de profesionales como profesionales en formación y cómo la formación es un momento tan importante, si bien uno siempre se sigue formando, ¿no? No hay un momento donde decís, bueno, ya está, pero está buenísimo poder pensar todas estas cosas a la luz de algo que la verdad que fue y es una situación, la verdad que horrible y traumática y complicada y todo, pero si a eso le podemos como, bueno, sacar este jugo, digamos, esta oportunidad de pensar y reflexionar y aprender y también sentar como este presente para lo que va a ser lo que sea en el ámbito de inserción, que en la psicología tenemos un montón, pero bueno, poder pensar todo esto y ponerlo en común está buenísimo, así que bueno, gracias por el espacio y mucha suerte para los parciales y todo eso. Mucho éxito para todos y todas. Muchísimas gracias. Ahí detuve la grabación.